5 años de Israel. Y una de las cosas que dije fue que Israel es probablemente, y el movimiento sionista en general, y me esperaba una reacción bastante hostil cuando lo dije, es probablemente uno de los mayores logros de la historia humana. Y la verdad que nadie protestó en ese momento cuando lo dije. Reconocí que realmente yo creo que hay logros brutales en este país y no es nuestro tema hoy, pero todos los conocemos, desde la integración del mayor número de inmigrantes per cápita del mundo hasta el renacimiento del idioma hebreo, que en mi opinión es uno de los mayores milagros que ocurrieron en este país, hasta cómo Israel logró crear una fuerza militar importante o convertirse en una especie de meca de la tecnología mundial y muchos más. Pero reconocí también que una de las mayores debilidades que tenemos es nuestro sistema político, o más bien nuestro sistema electoral. Es verdad que somos la única democracia de Oriente Medio, sin duda. No lo era antes. Los palestinos también tuvieron democracia hasta el 2006, pero ya no lo tienen en los últimos 16 años porque tienen miedo que jamás gane elecciones y se apodere también de Cisjordania. Tan simple como eso. O sea que por eso no hay elecciones allí. Pero nosotros tenemos una bendición y una maldición. Tenemos una democracia, la logramos mantener a pesar de todas las dificultades, de todas las guerras, de todos los problemas de seguridad y de terrorismo a lo largo de los años. Es realmente un tesoro a preservar, pero al mismo tiempo tenemos un sistema proporcional puro de elección que fue elegido por David Ben Gurión, el fundador de Israel, porque era una manera de permitir que todos los grupos políticos estuviesen integrados dentro de la Knesset, dentro de nuestro Parlamento, y no en la calle. Pero el hecho es que hoy, 74 o 75 años después, nos convertimos como en un cristal roto que en cada elección se rompe un poquito más. Y cada vez es más difícil crear un vínculo y una coalición mayoritaria que gobierne de forma sólida. Y así fue como en 3 años y medio nos encontramos con 5 elecciones. Es algo que no tiene parangón ni precedentes en el mundo democrático y es una de las quizás principales asignaturas pendientes del Estado de Israel hoy en día. Y es así como después de los fracasos tanto de un bando pro-Netanyahu como el anti-Netanyahu, el sistema político israelí, más allá de las ideologías, de las diferencias en relación al futuro de las fronteras de Israel o al sistema económico y social, socioeconómico a adoptar, ha ido por el personalizado la política israelí en torno a la figura del líder político que lleva más tiempo en el poder en este país, que es Benjamin Netanyahu. Netanyahu, en realidad, yo le conocí cuando él era viceministro de Exteriores en 1991 en la Conferencia de Paz de Madrid. Ya entonces noté que había algo especial en ese personaje. No paraba, era incansable, daba entrevistas a todos los medios de comunicación mundiales, incluido medios árabes. Me dio una entrevista a mí en ese momento y después de ello y de ver su dinámica con los sirios, con los palestinos, con otros árabes de otros lugares, yo pensé, este será el sucesor, el heredero de Yitzhak Shamir, que era entonces el líder del Likud. Y así fue. Y lo que hemos visto es que realmente él, entre el año 96, os recuerdo, un año después del asesinato de Yitzhak Rabin a manos de un radical, él logró ganar las elecciones al sucesor de Yitzhak Rabin, Shimon Peres, el gran Shimon Peres, le ganó las elecciones por unos miles de votos y se convirtió en primer ministro, uno de los más jóvenes de la historia de Israel, siendo primer ministro hasta 1999. Os voy a contar un secreto que su padre me pidió que le hiciera una entrevista. Era un profesor catedrático que se llamaba Benzion Netanyahu, y cuando llegué a su casa me enseñó la foto de sus 3 hijos, Netanyahu, Bibi, Binyamin, de Ido, que es un médico, y de Jonathan Netanyahu, que es el gran héroe de Entebbe, el gran héroe de la unidad de élite, Sayeret Matkal,
Y el profesor Benzion Netanyahu, que no me conocía de nada, estábamos solos en su casa, mira la foto de los 3 hijos y me dice, no Bibi tendría que ser primer ministro. Yoni, que murió en Entebbe, tendría que haber sido el primer ministro. Yo creo que Netanyahu, Binyamin, dedica toda su vida a probar que su padre se equivocó y que él realmente es capaz. Y el hecho es que él no logró tener la mayoría necesaria para formar un gobierno durante estos 3 años y medio de continuas elecciones. Pero en realidad, Netanyahu es el ave fénix de la política israelí. En la mitología lleva cientos, a veces miles de años en ese ave renacer. A Netanyahu, un maestro de la política, le tardó 1 año en lograrlo y en volver en contra de todo lo que gran parte de los analistas políticos pensaban que podría ocurrir. Y eso pasó justamente en unas elecciones en las que hubo el mayor porcentaje de voto desde 1999, o sea, 23 años, llegando a un 71% del electorado que fue a votar a pesar de que no les faltaron elecciones en los últimos años. Yo pienso que Netanyahu, que en este momento está intentando concluir la negociación con 3 socios, 2 Haredim ultraortodoxos, el judaísmo de la Torá, hablaremos del acuerdo con ellos que esta misma noche está provocando gran polémica. Por otra parte, Shas, encabezado por el que va a ser probablemente su gran aliado en este nuevo gobierno, Aryeh Deri, que probablemente será ministro del Interior una vez más, y luego el nuevo partido que surgió prácticamente de la nada, que hace 1 año en las elecciones anteriores estuvo en riesgo de no pasar el mínimo necesario de 3.25% de los votos para entrar en la Knesset con 4 diputados y que ahora de repente se convierte en el gran protagonista, ya que logró 520.000 votos, en la mayoría votos de jóvenes, muchos soldados en servicio regular que votan por primera vez o por segunda en este caso, le votaron a este partido, el sionismo religioso, encabezado por Bezalel Smotrich y por el hombre que más veces vais a escuchar su nombre, y si no lo hiciste ya hasta ahora, Itamar Ben-Gvir. Ellos pasaron de 7 a 14 escaños en el Parlamento, convirtiéndose a raíz del voto del miedo, por un lado, y del voto de protesto contra el establishment, convirtiéndose de alguna forma en una de las voces sin las cuales va a ser difícil, desde luego Netanyahu, probablemente les sería casi imposible crear un gobierno de derechas, malé malé, como se dice en hebreo, del todo, de todas formas, el gobierno más a la derecha de la historia de Israel, en el cual Bibi, el primer ministro Netanyahu, será la extrema izquierda de su gobierno. Eso es algo que nunca pasó en la historia de Israel y en la historia política de Netanyahu, que siempre se colocó de alguna manera en el centro entre los sectores más a la derecha y los sectores más a la izquierda. Es verdad que yo creo, y basta escuchar, ir al archivo y escuchar lo que decía Netanyahu hace 1 año de Itamar Ben-Gvir, él decía claramente que no lo quería en su gobierno. Sí, lo aceptaría en su coalición porque tenía que tenerle, pero que Ben-Gvir no sería ministro. Yo recuerdo en la memoria de Israel, la memoria, digamos, histórica, durante el juicio de Yigal Amir, el asesino de Yitzhak Rabin en 1995, yo recuerdo a Itamar Ben-Gvir tirándose por los suelos y siendo arrestado por la policía por los protestos a favor de Yigal Amir en ese momento. Él venía de un movimiento que hasta hoy es considerado terrorista en Estados Unidos, que es el cahanismo, y que de alguna forma es un movimiento del que él está intentando hacer todo lo posible para crear una cierta distancia de ellos, pero de todas maneras él venía originalmente, sus orígenes vienen de este movimiento cahanista que fue acusado de terrorismo también en Israel en distintos momentos. Pero en toda esta situación, y cuando vemos que en Estados Unidos
llegan todo tipo de preocupaciones que son expresadas directamente en el Senado, en el Congreso y incluso en la Casa Blanca. Cuando vemos que los nuevos aliados de Israel, de los acuerdos de Abraham, especialmente los más cercanos, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos por otra parte y Bahrein también, Sudán aquí tiene un papel más secundario, expresaron su preocupación desde el primer momento porque en este nuevo gobierno iba a haber personalidades como Ben-Gvir, que nunca fue ministro y que ahora va a ser el ministro de Seguridad Nacional, que es un nuevo cargo que está siendo creado, que le da aparentemente muchos poderes en el tema de lo que concierne a la policía, y hay quien dice que de facto él se convierte en el oficial número 1 de la policía en el país, lo que provoca cierta preocupación en algunos sectores. Pero es curioso lo que ocurrió. Justamente en los países árabes, de los acuerdos que Israel firmó, impulsados en parte también por Netanyahu. Él es parte del arquitecto, conjuntamente con Jared Kushner, que le llama a Netanyahu tío, uncle, porque él iba mucho a su casa cuando era embajador en Naciones Unidas, dormía en su casa, y Jared Kushner, el yerno del expresidente Trump, era un niño, un adolescente, y la relación entre ellos es profunda. Yo creo que ellos conjuntamente cocinaron lo que luego se convertiría en los importantes acuerdos de Abraham. Pues bien, ahora algunos de estos países, como Emiratos Árabes Unidos, vemos como la semana pasada invitan no solamente a Netanyahu a su día nacional, sino que invitan también a Itamar Ben-Gvir. Él viene, se reúne con el embajador Haja, el embajador de Emiratos Árabes Unidos, que le abraza y que de alguna manera le da el signo de kashrut a Ben-Gvir, aceptándolo después de habérselo replanteado. Tengo entendido que esta semana, el jueves, en el Día Nacional de Bahrein, va a ocurrir también lo mismo. Y vemos también una campaña de Netanyahu que vuelve con toda la fuerza. Vemos como él intenta, sobre todo en los medios de comunicación y en las televisiones norteamericanas, en NBC, en CNN, en ABC, intentar tranquilizar a la administración norteamericana, intentar decir que las cosas no son como parecen, que Israel no va a gobernarse según el Talmud, no vamos a volver ahora a lo que a lo mejor gente como Smotrich o como Ben-Gvir o como algunos del judaísmo de la Torá desearían, que eso no va a ocurrir y que todo lo que decidan estos nuevos personajes del gobierno pasará por él y que él tendrá la última palabra. Pero en puertas cerradas, Netanyahu va más lejos. Yo recuerdo en 1977, acababa de llegar a Israel 2 años antes, y veo elecciones, veo una democracia activa, una democracia que muchas veces en el mundo latino no conocíamos aún o era muy joven en esos años. Y sin embargo, vemos como por la primera vez en Israel, desde la creación del Estado en 1948, Menachem Begin, el líder del Likud, el líder histórico del Likud, gana las elecciones. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad y había gente que solo faltaba que se rasgase las vestiduras y declarara el apocalipsis. Era una sensación de que se acababa Israel. De hecho, ahora ha pasado algo similar en las últimas semanas. Yo creo que hay que recordar que el mismo Begin, que fue visto en ese momento por amplios sectores del establishment, de las élites israelíes, profesores universitarios, periodistas, intelectuales y también en la calle, hemos visto entonces como el propio Begin, que pensaba terminar sus días jubilado en un asentamiento del desierto del Sinaí, decide hacer la paz, acepta hacer la paz con Egipto, el principal país del mundo árabe. Los árabes son 380 millones de personas, Egipto son 105, o sea, más entre un cuarto y un tercio de los árabes son egipcios.
Y con ellos, con la potencia árabe número uno, Begin decide hacer la paz con el presidente Sadat, que viene a Jerusalén, y no solamente esto, le entrega a Egipto a cambio de paz un territorio, el desierto del Sinaí, con 60.000 kilómetros cuadrados, que son 3 veces el territorio del Israel soberano, del Israel en el que vivimos hasta hoy. El mismo lugar en el que él pensaba jubilarse. Bien, la impresión de algunos, no de muchos, aquí es una especulación, pero cuando oímos a Netanyahu, cuando voy a Arabia Saudita y escucho lo que él está haciendo indirectamente con el gobierno de Arabia Saudita y sobre todo con el entorno de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero que puede convertirse en rey en cuestión de meses, rey de Arabia Saudita. Arabia Saudita, Egipto tiene el número, tiene los 105 millones de personas. Arabia Saudita tiene el poder económico y el poder moral por Meca y Medina, que son los lugares sagrados del mundo musulmán. Entonces, allí en Arabia Saudita se está de alguna forma cocinando lo que podría convertir a ese país en el Egipto de Begin, en este caso la Arabia Saudita de Benjamin Netanyahu. Especulación, sí o no, tenemos que ver lo que va a pasar en los próximos meses, quizás en los próximos años. Es verdad que Netanyahu dijo de forma muy clara, Ben Gvir que se tome un calmante, diciendo, a ver, que estos señores recuerden que ya no son oposición, que ya no tienen que hacer campaña para apoderarse del país, sino que ahora tienen que gobernar y tienen que ser, una palabra que me cuesta encontrar lo equivalente en castellano, pero que sería mamlahti, o sea, nacional, que tienen que ser de alguna forma respetuosos del país en sí. Pero es verdad, esos son los socios de Netanyahu y yo sigo diciendo que creo que él preferiría a otros como sus socios en la coalición, porque él sabe que ahora, cada vez que llegue a la presidencia del gobierno por la mañana, tendrá que dedicarse 1 o 2 horas a apagar fuegos que hayan sido creados en el día anterior, a llamar a Washington para explicar, a llamar a Bruselas y a llamar a Abu Dhabi y quizás también a Riad en Arabia Saudita y a Rabat en Marruecos, los nuevos aliados de Israel. Yo diría hasta aquí, haciendo un pequeño balance hasta aquí, de que Netanyahu está atrapado entre dos mundos. El mundo que suponen los acuerdos de Abraham, los acuerdos firmados con el mundo árabe hace 2 años, y estamos, os recuerdo, en el 4º capítulo de un libro de 20 o más. O sea, veremos más acuerdos en los próximos años si no ocurre nada imprevisto. Y esto puede ocurrir aún durante este gobierno de Benjamin Netanyahu, al menos parte de ello. Por un lado, los acuerdos de Abraham, y por otro, las medidas de anexión de facto de Judea y Samaria, de Cisjordania, a manos de todas las iniciativas que el sionismo religioso de Smotrich y de Ben Gvir tomen a nivel parlamentario, a nivel de intentar blanquear asentamientos ilegales, las llamadas colonias de los jóvenes de las colinas, que hasta hoy fueron declarados ilegales, incluso en los anteriores gobiernos de Netanyahu, y que en este momento pueden ser legalizados como parte de la nueva política del gobierno. Lo que está claro es que Netanyahu entre estos dos mundos va a actuar un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Habrá aquí una cierta paranoia y tendremos en realidad 2 Netanyahus en este sentido. Pero volvamos un momento a Arabia Saudita. Sé que la semana pasada un alto personaje norteamericano vino a Riad y preguntó a Arabia Saudita de qué depende o qué falta para que hagáis un acuerdo de paz con Israel. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, puso 3 condiciones. Ninguna de ellas habla de los palestinos. Las 3 hablan de temas entre Estados Unidos y Arabia Saudita, lo que hizo crear cierto optimismo de que quizás, si bien en el tema palestino parece imposible ahora progresar con este gobierno,
sí quizás sea posible progresar con Arabia Saudita y a partir de ahí ellos son la puerta hacia una serie de países musulmanes. Y ese es el modus operandi y el plan de Benjamin Netanyahu. Las condiciones fueron todos los temas internos de derechos humanos, etcétera, que Estados Unidos les deje de presionar en ese sentido, que declaren a Arabia Saudita como era en el pasado uno de sus principales aliados y que les vendan armas. Armas norteamericanas a Arabia Saudita, lo que probablemente tendría un visto bueno de Israel, al menos en una parte de esas armas que serían vendidas. Pero eso no impide que Estados Unidos, por su parte, tenga una gran preocupación. Escuchamos la jaqueca del presidente Biden a miles de kilómetros de distancia, la sentimos. Él está preocupado, él está asustado. Hay quien se pregunte, si leéis la prensa norteamericana, si Ben Gvir podrá recibir un visado para visitar Estados Unidos siendo ministro del gobierno de Israel, ya que pertenecía a un movimiento considerado terrorista. Pero lo que más le preocupa a Estados Unidos es que este gobierno adopte algún tipo de medidas unilaterales, sobre todo en Judea y Samaria, anexionándose partes, haciendo todo tipo de declaraciones en torno a esto que puedan convertir en imposible la fórmula que Estados Unidos sigue apoyando, que es la fórmula de 2 estados para 2 pueblos. Al mismo tiempo, tenemos que hablar una palabrita del centro izquierda que gobernó Israel durante el último año. Hay quien diga que bien, que lo hizo bastante bien, pero que fracasó en la campaña electoral. El motivo quizás fue que se equivocaron en la estrategia debido al carácter heterogéneo de la coalición que ellos proponían. Algunos dicen que se centraron demasiado en el antivivismo en vez de proponer una alternativa real. Quizás porque tenían partidos de derecha, de centro y de izquierda, incluso un partido árabe, por la primera vez en la historia de Israel, el partido Ram. Pero quizás el gran error fue que su estrategia era empatar y no ganar. Y ahora que estamos todos en el Mundial, sabemos bien que cuando tu estrategia es empatar, el peligro es que termines perdiendo. Yo creo que en esta época que se avecina, que espero que sea una época de más estabilidad política, los partidos de centro izquierda en Israel deben reconstruir su bloque y reconstruir una alternativa. Y quizás unir, por ejemplo, a 2 partidos que en este caso se quedaron sin pasar, sin poder entrar, obtener el mínimo necesario, en este caso Meretz, el partido de izquierda, porque no se unió al Partido Laborista. Ellos se negaron lo que les había pedido el primer ministro. Yo creo que hay que replantearse todo y que hay que alejarse un poco de esta filosofía del apocalipsis, del fin del mundo, del fin de Israel, de que todo cae. Queramos o no, Israel es una democracia y esta fue la decisión. Lo que sí os puedo decir es que dentro del bloque anti-Bibi de la política israelí, hay en este momento voces cada vez más fuertes y no de gente irrelevante, incluye ex primer ministros, incluye alcaldes, incluye la ex directora general del Ministerio de Educación, que llaman a algún tipo de rebelión civil pacífica. Cuando ven y escuchan que partidos como el sionismo religioso a través de su número 3, que se llama Avi Maoz y que tuvo un escaño, él mismo, una facción dentro del sionismo religioso con un escaño y que será responsable de una serie de programas escolares que en realidad son acusados de ser homofóbicos, racistas, etcétera, etcétera. Hay una rebelión en marcha, sobre todo de alcaldes como el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldaí, que tiene origen laborista y que le acusa de homofóbico y de querer anular la marcha gay anual que hay en Tel Aviv. Todo esto yo creo que se está moviendo
dentro de la sociedad israelí. Hay personajes también más allá de la política municipal. Por ejemplo, el general Eisenkot en la reserva, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército, un hombre muy respetado que está hoy en día en el partido de Gantz, y de Gidon Sa'ar, que también dice que hay que hacer algún tipo de rebelión. Él habla de llevar 1 millón de personas a la calle para obligar al gobierno a respetar los derechos de las minorías según las normas de una democracia. 1 millón de israelíes en la calle para impedir legislación que ponga en peligro los derechos de las minorías y, si me permitís, también los derechos del movimiento conservador y del movimiento reformista en Israel, pero también en el extranjero. O sea, qué es lo que pasa en la diáspora, en las comunidades judías. Todo esto está también aquí de alguna manera en juego dentro de todo esto, y lo hablaremos en un momento. El ex primer ministro Ehud Barak pide exactamente eso, algún tipo de rebelión en la calle, pero él dice que, en su opinión, los pirómanos están controlando a los bomberos. Y es así que en los sectores más progresistas de la política israelí, yo diría más liberales, más laicos de la sociedad, las palabras que han sido más buscadas desde las elecciones son relocation, la posibilidad de irse a trabajar a otro país. Eso es algo que preocupa a los sectores más laicos de la sociedad israelí. Hechos como, por ejemplo, que los laicos dentro de la nueva coalición, que tiene al Likud, recuerdo, un partido que era un partido liberal históricamente, el Likud, a pesar de todo, que tiene diputados seculares y tiene incluso un diputado del movimiento LGTB, gay, que puede ser ministro de Exteriores, Amir Ohana. Sin embargo, hoy en día hay más religiosos ortodoxos que seculares dentro de la coalición. El número de mujeres dentro de la coalición bajó de 30 en los gobiernos de Yair Lapid y de Naftali Bennett a 9 en el gobierno actual. Los hijos de los miembros del Parlamento de la anterior coalición eran 170, ahora son 313. Imagínense sociológicamente lo que esto significa, el número de nietos que tendrán todos los miembros de la actual coalición. Muchas veces los analistas se preguntaban en el pasado cómo los Haredim, los ultraortodoxos, no crecían en número de escaños en las elecciones. Ahora crecieron y entendemos por qué Netanyahu durante años apostó por ellos y vio en ellos, aunque Netanyahu tiene muchas cosas menos el ser piadoso, no es un hombre ortodoxo, no es un hombre religioso. Sin embargo, él entendió que políticamente ellos eran aliados a largo plazo y se unió a ellos. Yo creo que ahora él ve en Aryeh Deri, el líder de Shas, que era un discípulo de Yitzhak Rabin, él ve en él una opción para intentar frenar algún tipo de iniciativas futuras, por ejemplo, en el monte del templo, en la explanada de las mezquitas, que puedan ser tomadas por Ben Gvir, para intentar frenar medidas que puedan incendiar la región o puedan provocar algún tipo de protestos en el mundo, en Estados Unidos, en la Unión Europea y en otros gobiernos aliados de Israel. En cualquier caso, yo creo que lo que pasó aquí en las últimas elecciones es parte también de la ola de populismo que estamos viendo en muchos lugares del mundo. ¿Qué es populismo? Populismo es apegarse al mínimo denominador común. Y vemos que aquí las poblaciones más tradicionalistas, religiosas, patriarcales, de alguna forma están asustadas con la globalización, con los avances tecnológicos. Fíjense lo que pasó la semana pasada, un intento de golpe de Estado en Alemania, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, de la extrema derecha alemana, y vemos lo que está ocurriendo en otros lugares. Aquí es distinto, pero hay un tinte populista dentro de todo esto, con ciertas
diferencias. Y una de ellas es el sector árabe israelí. En este caso, votaron 53%. Tenemos en Israel un 20-21% de la población que son árabes palestinos que votan, pagan impuestos, tienen representación en el Parlamento, etc. En las elecciones del 2020 votaron 65%. Aquí hubo una bajada provocada quizás por el cansancio de los políticos de toda la vida de los partidos árabes, que muchas veces en vez de ocuparse de los problemas de los casi 2 millones de árabes que viven en Israel, se ocupan de los palestinos de Cisjordania y de Gaza. Y esa vieja guardia está provocando un cambio dentro del sector árabe israelí. Cada vez hay más jóvenes que dicen tenemos que votar a partidos sionistas, cosa que no hacían en el pasado, aumenta el voto y están posiblemente creando para las próximas elecciones nuevas fuerzas políticas. Yo pienso que la participación del partido RAM de Mansur Abbas, un partido árabe en la coalición durante el último año, fue un experimento arriesgado, pero que de alguna forma rompe un precedente. Es verdad que hay un peligro aquí, y es que yo me acuerdo que en Camp David, en el año 2000, en las negociaciones, la cumbre de paz entre Barak y Arafat con Clinton, el fracaso contribuyó al principio, el fracaso de las negociaciones contribuyó al principio de la segunda intifada después. Hay quien diga y se pregunte, ¿será que este fracaso de la presencia de un partido árabe en el gobierno después de un año, que quizás haya contribuido al final de este gobierno también, pueda provocar más fricciones? Yo creo que no, eso no va a ocurrir en este momento, pero sí estamos viendo como los jóvenes árabes israelíes están entre dos procesos totalmente opuestos. Uno, hay un sector pequeño, pero existente, que se está islamizando cada vez más y uniendo a grupos relacionados con los hermanos musulmanes y con grupos más radicales, incluso con Daesh, con el Estado Islámico, pero son una pequeña minoría en el margen. Y hay cada vez más jóvenes, hombres y mujeres. 60% de los estudiantes árabes en las universidades israelíes son mujeres. Y hay un número cada vez mayor de jóvenes como esos que se quieren integrar en la sociedad israelí, sobre todo después de lo que vieron que ocurrió en la última década alrededor de Israel en países árabes que han quedado totalmente destrozados por las llamadas primaveras árabes y las revoluciones en el mundo árabe. Pero aquí hay que entender un fenómeno relacionado con los árabes que ocurrió, que es muy, muy determinante, yo creo. En marzo del 2022, este año, hubo una encuesta según la cual una mayoría absoluta de la opinión pública judía estaba satisfecha con tener un partido árabe en el gobierno. La pregunta es, ¿qué ocurrió ahora entonces? ¿Qué ocurrió en las elecciones del 1 de noviembre? Que hubo tal, yo diría, moción de desconfianza en este hecho de que hubiese un partido árabe. Lo que ocurrió es que hubo una ola de atentados desde la primavera en Ramadán. Yo diría que hubo el voto del miedo. Estamos hablando de cientos de atropellamientos, de cuchillazos, de bombas, de fuego abierto. Hemos visto cosas realmente difíciles que hicieron que muchos jóvenes judíos en Israel eligieran decir un no a esta unión con los partidos árabes o con el partido árabe RAM y sobre todo un no a esta situación de inseguridad creciente que se vive en Israel. Y así fue como Ben Gvir y Smotrich llegaron de repente de la nada y llegaron a obtener más de 500.000 de votos. Es verdad que este voto de protesta y este voto de miedo está también unido al hecho de que la Universidad de Tel Aviv hizo una investigación entre jóvenes de 18 a 25 años, según las cuales, después de Hungría en el mundo democrático, los jóvenes israelíes de esta edad son los que están más a la derecha. Pero hay que recordar que para Netanyahu, él sigue teniendo una agenda, en mi opinión, secreta.
para los próximos meses. Este es un gobierno que puede durar hasta 4 años y medio. Eso nunca pasó, con excepción de Golda Meir. Yo creo que los gobiernos en Israel terminan antes. Puede ser en 3 años, pero 3 años en Israel es mucho tiempo. Yo creo que Netanyahu querría, cuando se ocupe de la segunda gran asignatura pendiente, que es Irán y el poder nuclear iraní, que vuelve a la carga con toda la fuerza en este momento en todo lo que ocurre en Irán, que es otro tema fascinante, pero en cualquier caso yo creo que para afrontar la amenaza iraní, Netanyahu querría tener a su lado a Benny Gantz, a Gideon Sa'ar y a Eisenkot también, 2 ex jefes del Estado Mayor del Ejército, un ex ministro de Defensa, un ex ministro de Justicia, para tener más legitimidad en todo lo que Israel decida hacer en el tema de Irán. Lo que tenemos que esperar aquí también, y es otro tema, y yo voy a concluir para dejaros hacer preguntas, es que partes, incluso del Likud, no todos, pero también partes de los partidos de la derecha nacionalista más dura, como son el sionismo religioso, y también de los Haredim, de los ultraortodoxos, quieren cambios en el sistema legal. En los años 90, el juez presidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, optó por el activismo legal del Tribunal Supremo, Bagatz. Esto es visto por la derecha israelí o por parte de ella como una amenaza, y es por eso que se esperan una serie de intentos de cambio de legislación en estos temas. Por ejemplo, uno de ellos, dar más fuerza al Parlamento, algo que se llama en hebreo Piskat Ha'itgabrut, que quiere decir de alguna forma que Israel, que no tiene constitución, pero sí tiene 11 leyes fundamentales, que Bagatz, el Tribunal Supremo, no pueda frenar leyes aunque las defina como anticonstitucionales si éstas tienen una mayoría simple del 61. O sea, todo podrá seguir adelante tras ser legalizado, tras ser legislado en el Parlamento, en la Knesset, sin que pueda ser derogado por Bagatz, por el Tribunal Supremo. Esto provoca preocupación muy grande, porque hay quien diga que democracia no son solo los derechos de la mayoría, sino también los derechos de las minorías. Y hay también aquí un intento y un debate aún muy verde, en mi opinión, de cambiar la ley del retorno, que prevé que cualquier nieto de un judío puede emigrar a Israel y recibir nacionalidad israelí. La idea de algunos sectores sería que pase a ser por la primera vez en 75 años, no solamente el nieto, que de hecho, del punto de vista alágico, en muchos casos no es judío, sino solamente a partir del hijo. En este caso hay una gran resistencia. El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, hijo de Chaim Herzog, dijo que hay que tomar en cuenta que en la diáspora hay judíos, hay 8 millones de judíos, y no podemos tomar ningún tipo de iniciativa que discrimine a los movimientos no ortodoxos, tanto el masortí conservador como el demócrata, que los pueda afectar y alejar de lo que es el pueblo judío. Yo pienso que esta será una de las medidas que Netanyahu se va a encontrar en una situación que tendrá que frenar, porque además eso tiene una repercusión directa, incluso políticamente, sobre Israel. No os olvidéis que una parte de los mediadores norteamericanos que están por aquí dando vueltas durante muchos años son miembros de comunidades conservadoras y reformistas judíos, y yo no creo que sea muy fácil para Netanyahu aceptar una iniciativa de esta envergadura, algo que pueda de alguna forma cambiar este equilibrio dentro del pueblo judío. Preguntas, por favor. Muchas gracias, Enrique. Quiero hacer una profundización del tema de la ley del retorno y una aclaración, porque faltaron un par de conceptos en lo que dijiste, pero para los que conocemos el tema es más fácil.
el cambio de la ley de retorno está basado, en la ley de retorno dice que todo aquel que tiene un abuelo judío de sus 4 abuelos tiene derecho a ser ciudadano israelí, a retornar a Israel. Esa ley es la que quieren cambiar ahora y hacer que solamente el que tiene un padre judío, no un abuelo judío, pueda atenerse a esa ley. Segundo punto, en el cambio de la ley de retorno, están intentando también, la ley de retorno dice que judío, ¿quién es judío? Hay una definición mío-yudí, ¿quién es judío? Y en ella dice que aquellas personas que nacieron, dijimos, de uno de los abuelos judíos, o que se convirtieron al judaísmo en alguno de los movimientos reconocidos. Quiere decir, la ortodoxia oficial, el movimiento ortodoxo, en el movimiento conservador, masortí, o en el movimiento reformista. El cambio que quieren hacer excluiría las conversiones masortí, las reformistas y también las que se llaman las ortodoxas privadas. Quiere decir, hay un grupo de rabinos ortodoxos que no están afiliados al gran rabinato de Israel, ellos también los quieren excluir de este punto de las conversiones. Eso afectaría muchísimo. Justamente mañana tenemos una discusión en la Knesset, en un ámbito que organizaron 3 miembros de la Knesset, entre ellos el rabino Gilad Karif, que es miembro de la Knesset por Abodá, para discutir sobre este tema. Ahí voy a participar yo en nombre de nuestro movimiento. Es importante tener en cuenta, y no mencionaste, Enrique, y dijiste que ibas a hablar de eso, y después no mencionaste los acuerdos con el judaísmo de la Torá, con Yahadut Torá. Son muy importantes, como bien dijiste, hay una ola de discusión hoy en Israel sobre lo que se filtró de las conversaciones, y me gustaría que tú lo desarrolles después. Muy bien. También el tema educación. ¿Cómo Sí. está afectando lo que está pasando en Israel el tema educativo en manos de quien está? Porque Avi Maoz, que mencionaste antes, no solamente que es anti la comunidad homosexual, sino que también es anti los movimientos liberales. Él habla en contra del reformismo y del masortí en forma muy clara, habla en contra del rol de la mujer, habla de un lugar de la mujer muy participativo. Es más, Avi Maoz dice que no tenemos que hablar más de un Estado judío y democrático, solamente de un Estado judío. No hace falta que hablemos de un Estado democrático, lo que muestra su extremismo en el pensamiento. Y en el tema educativo, también habría que decir que el nuevo gobierno, el proyecto es desarticular partes del Ministerio de Educación y han pasado a manos de grupos extremos de derecha o ultraortodoxos. Es decir, podríamos decir que la unidad que se dedica a la identidad judía está en manos de alguien de Orit Struk, que es del sionismo religioso, o que los matnasim, los centros comunitarios que están en el Ministerio de Educación, pasaron a manos de Aryeh Deri, que es el presidente, la cabeza del movimiento ultraortodoxo jazz. Y eso preocupa porque nos hace sentir a todos que la educación en Israel pasaron a ser una educación ortodoxa extrema. Digo, para caminar. Y me piden que por favor hables un poco de cómo ves que eso va a afectar el vínculo entre Israel y la diáspora. Entonces, Muy bien. A ver, vamos por partes. El tema de educativo lo explicaste muy bien, el papel de Avi Maoz, de Orit Struk. Avi Maoz, repito, representa un escaño y este hombre puede tener en sus manos parte de los contenidos que van a ser enseñados en los colegios israelíes a partir de dentro de muy poco tiempo. Es verdad que hay una reacción muy grande incluso dentro del Likud y está por ver exactamente qué va a ocurrir. Yo me alegro que mañana vayas a ir a la Knesset para plantear el papel o representar al movimiento masortí. Yo me parece que de todo lo que estamos hablando, lo más grave en este momento es la relación entre Israel y la diáspora. Yo creo que hay que recordar con todo el énfasis posible a quien está en este momento
sirviendo de arquitecto de la próxima coalición, que lo que está en juego es la relación con 8 millones de judíos que están en la diáspora y que hay que tomar en cuenta y que no podemos ignorar a esos 8 millones de personas que son hermanos y que son parte de todo lo que aquí se decida y ocurra. Luego, en cuanto a lo del judaísmo de la Torá, hay un acuerdo, hay una negociación en marcha entre el Likud como partido mayoritario de la coalición y el partido del judaísmo de la Torá, que es uno de los dos partidos Haridim. Y alguien filtró una serie de principios según los cuales hay una serie de decisiones que van a ser tomadas, por ejemplo, detalles del acuerdo tal como los pidió el judaísmo de la Torá, por ejemplo, ampliar las playas separadas para hombres y para mujeres. O, por ejemplo, que no se pueda producir electricidad en el país durante el Shabbat. O que se estudiará la anulación del departamento reformista que Gilad Karib, el diputado que acabas de nombrar, ayudó a crear en el Ministerio de la Diáspora, por ejemplo, que este sea anulado. Como resultado de estas filtraciones en el programa de noticias de más difusión en Israel, vino inmediatamente un desmentido del Likud diciendo que esto fue lo que el judaísmo de la Torá pidió. El judaísmo de la Torá acusó a Netanyahu de ser quien filtró estas noticias, según ellos, parciales, y aún no hay ningún tipo de acuerdo, pero no hay duda que estamos viendo aquí una gran tensión entre los dos sectores y diría también una tensión interna dentro de la coalición. Yo creo que el propio Netanyahu entiende que él tiene ahí una patata caliente enorme. La relación para Netanyahu con Estados Unidos le es crucial en toda su política, con la comunidad judía también, y hay quien diga que este es un gobierno de derecha que empieza con el pie izquierdo. Hay luchas internas dentro de la propia coalición ya entre Ben Gvir y Netanyahu en este momento, que pueden ser también una primera semilla de lo que pueda ocurrir. Pero si me permites, terminaré solo los cambios legales. Hay otras cuestiones que están en juego aquí, como por ejemplo el proceso de elección de jueces. ¿Cómo se va a hacer? De alguna forma, politizar ese proceso es un deseo de algunos de los sectores de la coalición, o la llamada ley francesa, que exige cancelar juicios hasta que, por ejemplo, al primer ministro, hasta que él deje de serlo. Y la pregunta es si esto se va a hacer de forma retroactiva o no, porque podría afectar a los juicios por los cuales está siendo juzgado Netanyahu paralelamente por corrupción, abuso de poder, etc. Hay quien diga también que Ben Gvir querría cambiar las normas de apertura de fuego de los soldados en general, pero todo esto aún está sobre la mesa y está por decidir. Yo creo que es un momento crítico para el futuro carácter de Israel como Estado democrático y que aquí la diáspora tiene un papel más importante que nunca. Habría que agregar que creo que el clima que se ve en Israel también cambia la forma en que la gente se expresa. Tenemos una drashá que hizo el gran rabino de Israel, Yitzhak Yosef, ahí me escribe también Amos, era uno de los temas que tenía yo en mi lista, donde dice que el movimiento conservador y el movimiento reformistas son una nueva religión y que están desarraigando nuestra Torá. Y por otro lado vemos que han sacado el cartel de subida al monte. Había un cartel en la subida al Har Zion, al monte Zion, a la zona de la mezquita, donde estaba anunciado ese cartel de que el rabinato central de Israel recomendaba no subir por temas halágicos, y ya fue cambiado por un cartel que invita a la gente a subir a rezar al monte. Digo, estos cambios en la narrativa de estos grupos son un indicativo también de que ahora vamos a escuchar discursos más extremos y más públicos. Y eso creo que también tiene que ver con nuestro vínculo con las comunidades, con la diáspora, y especialmente con los movimientos liberales. Porque acá hay dos temas, es el vínculo con la diáspora y el vínculo con los movimientos liberales,
que somos la mayoría del pueblo judío. Entre los dos movimientos, la mayoría del pueblo judío está, de acuerdo a los demógrafos, en estos dos grupos. Y creo que esto es muy crítico para el futuro del vínculo entre la diáspora e Israel. Quiero invitar a la gente, si tienen otras preguntas, que por favor las escriban en el chat, porque nos estamos ya acercando hacia el final de nuestro encuentro, y de esa manera podemos ir captando vuestras inquietudes y viendo cómo vamos cerrando. Mauricio, mientras lo hacen, ¿Vale? permíteme decirte una cosa, un dato interesante, también intentando explicar el porqué de este salto de personajes como Ben-Gvir en la política. He estado verificando que en la última semana, en todos los medios de comunicación israelíes, cuántas veces fueron recordados distintos personajes políticos. Oh. Lapid 139, Gantz 185, Avi Maoz, del que hablábamos hace un momento, que es uno de estos personajes que están intentando cambiar los programas escolares, etcétera, 224, Smotrich, el líder oficial del sionismo religioso, 271, Netanyahu 290, muy poco más, y el gran campeón Itamar Ben-Gvir 597 veces recordado en los medios de comunicación en la última semana. O sea, a veces se da una situación que un personaje así es transformado por los medios de comunicación justamente cuando es atacado en un héroe. Y tenemos que pensar bien y replantear toda la estrategia cara al futuro. Muy bien. Bueno, parece que no hay muchas preguntas, entonces un comentario mío, voy a pasar la palabra después a la rabina Débora Rosenberg, que va a cerrar nuestro encuentro. Solamente decir que yo veo un papel especial a nuestro movimiento frente a todo lo que ocurre. Y digo que nosotros que somos los herederos de dos grandes voces, la de Abraham Joshua Heschel, el rabino Abraham Joshua Heschel, y la del rabino Marshall Meyer, tenemos que asumir el espacio de ser la voz del humanismo, de los valores liberales, igualitarios y de respeto y de amor al prójimo que nos enseñaron nuestros maestros. Tenemos que ser esa voz en cada uno de los lugares donde estemos y en cada uno de los lugares donde estemos presentes, para traer, primero para recorrerlo nosotros y no olvidarlo, porque el aluvión de mensaje va a ser fuerte, pero por otro lado para educar a las nuevas generaciones en estos conceptos tan importantes que tiene el judaísmo liberal. Hasta aquí mi comentario. Débora, rabina Débora, por favor, la palabra para ti. Gracias, Mauricio. Raúl Morel. Anoté muchísimo de todo lo que dijiste, Enrique. Tengo hojas y hojas, así que no lo voy a poder reproducir. Voy a tomar algunos conceptos y empezar por el principio. En tu presentación, si mal no registré, frente al Senado francés, hablaste de Israel y lo destacaste en muchos aspectos, como ser, y ya los conocemos todos, que volvimos a revivir el idioma hebreo, que parece algo menor, pero habla de una cultura de miles de años, la tzabá, la tecnología y su falencia en lo político. Y después hiciste un recorrido realmente interesantísimo e impecable de por qué la falencia de lo político, empezando por que seguimos con un sistema que instaló en su momento Ben Gurión y que tal vez, bueno, ya ahí los expertos verán qué pasa en ese sistema en el siglo XXI. Pasando por momentos en que realmente incluso Begin mostró ese miedo que ahora nos produce Netanyahu, pero que él mismo dio lugar a uno de los acuerdos de paz más importantes, y pensando que tal vez Netanyahu, con esas estrategias con las cuales nosotros no nos sentimos identificados, tal vez pueda lograr también sorprendernos desde los próximos acuerdos, 4 de 20 vos mencionaste, que podrían continuar con los países árabes. Yo creo, y también desde nuestro movimiento, que en esto que vos decías en un principio, la parte política, más allá de ser la democracia en Medio Oriente, pero que es nuestra debilidad, tiene que ver incluso con el lugar que nosotros le damos a lo político. Desde lo religioso y desde incluso la Torá pensamos que debería ir separado.
y no nos damos cuenta que en esa separación, en ese desgaste, en eso yo no me meto acá, pero me meto por otro lado, nos afecta la vida cotidiana, nos afecta el día a día. Yo me vi en un momento junto con mi hija y respetando los diferentes Batei Knesset que puedan haber, diciéndole a mi hija de 3 años, no corran la cortina que nos pueden ver. Y si bien yo debería optar por otro Beit Knesset en lugar de transgredir las normas de uno propio, que considera que las mujeres no pueden ser vistas en la tefilá, tenemos nosotros que tomar las riendas de lo político en el mensaje, no pensar que la religión va por un lado y lo político va por el otro, porque hoy por hoy tenemos problemas incluso en enterrar a nuestros seres queridos. No pensar como en el relato talmúdico se dijo en algún momento, el famoso relato talmúdico, Tanuro Shelachnai, Lo Bashamayim, y la Torá no está en los cielos y la política no está tan lejos de nosotros. Tenemos que darnos cuenta para poder nosotros ser más partícipes, creer en ese mensaje y transmitirlo a nuestras comunidades para que abran los ojos, para que no elijan otros referentes en el momento más importante de sus vidas, para que no elijan una ketubá más kasher, para que no vuelva a ser una ketubá para reparar la ketubá no tan kasher. En esos pequeños detalles del día a día, ahí tenemos nuestro mensaje nosotros. Primero en adoptarlo, porque yo misma no fui una política convencida desde lo judaico, y en mis 40 decidí que sí, que es un lugar en el que uno tiene que estar más partícipe, que no es solo mi lugar el Beit HaKnesset, que tiene que ser todo junto, porque si no, nuestra manera de vivir el judaísmo se va a ver perjudicada. Y así como decías, Enrique, 8 millones de judíos en la diáspora se tienen que poder ver representados y tiene que haber un buen mix. Y para eso somos responsables nosotros de transmitir ese mensaje mismo que dijo Mauricio, un judaísmo humanista, pero religioso también, desde este aspecto, y secular también, porque nosotros lo incluimos. Me pidió Nili que avise que en el chat va a haber un cuestionario, una evaluación, que ya ahí está el link para compartirlo y para que cada uno pueda hacer su evaluación de este encuentro. Desde mi lugar, siempre aprender es fantástico, hacer un recorrido tan puntilloso y claro. Yo me llevo un libro para estudiar en casa y me imagino que así cada uno de ustedes, así que gracias. Y bueno, y creo que nuestro judaísmo siempre, cada uno desde su perspectiva, contribuyó a un tikkun olam, a que este sea un mundo mejor y no peor, que no es poco. Gracias, Rabina Débora. Hay una última pregunta que hizo Margot. ¿Cuál es el papel de las comunidades de la diáspora en este escenario? Y yo creo que es el activismo, de lo que acaba de decir la Rabina Débora. Involucrarse con Merkaz en tu país, en tu ciudad. A través de las instituciones nacionales nosotros también podemos influir en algunas decisiones que tienen que ver con Israel. Y estar atentos, porque nosotros vamos a estar muy activos desde Israel, estableciendo actividades, pautas y declaraciones, justamente apoyando estos valores que recalcaba ahora nuevamente la Rabina Débora. Para terminar, mi agradecimiento como siempre a Enrique Zimmerman por su claridad, por su capacidad. Muchísimas gracias, Enrique, y agradecer a Nili, que fue la organizadora de este encuentro, y a Ariela, que desde el Desk and Black nos ayudó también a promocionar esta actividad. Gracias, Nili, gracias, Ariela, gracias, Enrique. Gracias, Marcelo. Gracias. Y os quiero solo decir una última cosa a todos, y es lo siguiente. A veces las crisis y los momentos más difíciles sirven para algo, y hay que aprovecharlas, y hay que sacarles partido. Yo creo que esta es una oportunidad para traer más gente del mundo judío a las comunidades, es una oportunidad para que las voces de la diáspora se escuchen más aquí en Israel, en Jerusalén y en Tel Aviv, y es importante que esto ocurra, porque tenemos 8 millones de personas fuera, tenemos aquí 7 millones de judíos. Es muy importante que unos nos acordemos de los otros y nos unamos lo más posible. Y os quiero agradecer, Mauricio, Rabina Débora, Nili, os quiero agradecer la invitación y la oportunidad que me habéis dado de hablar con vosotros.
Bueno, estamos cerquita de Hanukkah, así que deseo que todos tengamos un poco más de luz, porque estamos luchando realmente contra la oscuridad de ideas, y Así que es. tengan un Hanukkah Sameach todos. Un abrazo grande Un para todos. abrazo a todos. Chao.